Tenía el poder de salvar al hombre que me hundió, y no me arrepiento de mi elección. Soy directora de recursos humanos de una multinacional muy importante. De esas empresas cuyo nombre aparece en edificios de vidrio, en aeropuertos, en conferencias, en grandes eventos internacionales. De esas donde una sola firma, la mía, puede significar estabilidad, seguro médico, colegios privados, residencias en lugares espectaculares o nada. Pero no siempre fui esta mujer que soy ahora. No siempre tuve este poder. De hecho, yo ni siquiera era privilegiada. Durante mucho tiempo fui otra cosa muy diferente. Una adolescente silenciosa, demasiado flaca. De hecho, estoy segura que cualquier persona que viera una foto mía de adolescente hubiera pensado que yo estaba enferma. Pero no. Siempre tenía miedo de hablar en clase, pero sobre todo, tenía terror de cruzarme con ciertas personas en los pasillos, porque me habían hecho mucho daño. Entre esas personas, y básicamente liderando la lista, estaba Marcos. Lo conocí cuando yo solo tenía 13 años. Ahora lo pienso, era una niña. Él era el típico chico popular, carismático, ruidoso, bromista, dirían. Y yo era todo lo contrario, su víctima. Desde el primer mes decidió que yo sería su entretenimiento personal. Y no dejó de atormentarme durante años. Al principio fueron apodos que iban escalando de crueldad. Luego se volvieron risas. Cada que entraba al salón, cada que salía, cada que comía, no importaba lo que estuviera haciendo, él encontraba una forma de burlarse de mí. Después de eso, vinieron los rumores. Cualquier cantidad de atrocidades que niños de 13 años no deberían de pensar. Pero él los pensaba, los armaba, los orquestaba para decirlos. Cosas tan crueles como que yo me acostaba con profesores, que lo hacía para subir notas. Una vez inventó que estaba embarazada y que por eso estaba tan nerviosa. Pero no, por supuesto que nada de eso era cierto. Yo era virgen, nada más alejado de los rumores de Marcos. Pero él no paró. De ahí siguieron las bromas físicas. De ahí encerrarme en los lockers, quitarme el papel en el baño, ensuciarme la ropa cuando me sentaba en una silla para que pareciera que era sangre, típico de la edad. Me pegó cosas en el cabello, hacía que me cayera porque sin darme cuenta me amarraba las agujetas. Ay, no, solo de recordarlo. Me duele. Y nunca nadie me ayudó. Nunca nadie lo desmintió, nunca nadie le dijo que parara. Al contrario. La gente decía que yo tenía que agarrar carácter y que eran bromas de niños. Pero ¿quién puede pensar que encerrar a una niña de 13 años en un baño portátil durante una excursión escolar y volcarlo en un cerro conmigo adentro era una broma de niños? Aún recuerdo el color, aún recuerdo el olor, el golpe, mis gritos. Y nadie me escuchó. O todos fingieron que no me escuchaban. Les voy a confesar algo. Tenía 16 años cuando pensé seriamente en no seguir en este mundo. Yo ya no quería un día más. Yo ya no quería semanas, meses, nada. Cada mañana era un tormento. Cada ida a la escuela me pesaba. Pero lo logré. No sé cómo, no me lo pregunten, no tengo idea.
Salí de la escuela muy rota, vacía, gris, sin ganas de absolutamente nada, pero viva. Y sí digo viva porque en verdad para las cosas que ese hombre me hizo, pude no haber estado aquí. Y con una promesa silenciosa, me dije a mí misma que pasara lo que pasara en mi vida, nunca iba a volver a ser tan débil para permitir que alguien pasara por encima de mí como Marcos lo había hecho. Entré a la preparatoria. Estudié como si mi vida dependiera de ello. Quería ser la mejor, quería sobresalir. Me metí a todas las clases adicionales posibles, cursos, aprendí idiomas. En cuanto entré a la universidad, todo se volvió mucho más intenso. Dormía muy poco. Básicamente no comía y de por sí ya era flaca, imagínense cómo estaba. Pero tanto esfuerzo me llevó lejos, exactamente a donde yo quería. Orgullosamente les puedo decir que a los 32 años tenía un despacho propio, un equipo muy grande a mi cargo y una autoridad que nadie cuestionaba. Por supuesto, yo ya no era esa niña tímida. Yo ahora tenía una gran autoridad y yo no dejaba que nadie pasara encima de mí. Justo eso es lo que me hizo crecer tanto. Y entonces, como si la vida me tuviera una sorpresa guardada, algo que conscientemente no había pedido, pero la vida me lo debía. Llegó un currículum a mi escritorio. En cuanto vi el nombre, me detuvo en seco. Era Marcos. Ese mismo Marcos, el que tanto daño me había hecho. El mismo apellido, la misma ciudad, la misma edad. Inmediatamente abrí el archivo. Y sí, solo comprobé que era él. Vi su cara, el mismo rostro, mucho más cansado, descuidado, pero el mismo gesto de suficiencia que tanto recordaba, aunque ahora estaba claramente desgastado y no había ningún sustento real. Leí su perfil profesional. Era bueno, digamos decente. Nada de excelencia, nada sobresaliente. Cumplía todos los requisitos técnicos para el puesto. Pero cuando supe que quería una entrevista, pedí supervisarla desde el espejo unidireccional que teníamos. Por supuesto que nadie me iba a preguntar por qué. Y nadie te pregunta nada cuando tienes mi cargo. Y eso, definitivamente lo tenía que usar a mi favor. Supe que esa cita se había agendado. Y ese día llegué como siempre, antes que todos, a primera hora. Lo estaba esperando. Quería verlo. Y lo vi entrar. Por supuesto que ya no era este hombre popular, guapísimo, y que tenía todo el poder, como lo tenía en aquellos días. Era un hombre que se veía bastante roto, como si la vida lo hubiera tratado mal. Entró a su entrevista, yo estaba del otro lado del espejo, y comencé a escuchar cada una de sus respuestas. Habló de sus 2 años desempleado, habló de que estaba buscando trabajo porque tenía una hipoteca vencida, estaban a punto de quitarle su casa. Dijo que era casado, pero que su esposa tenía un problema de salud importante y que él se tenía que hacer cargo de sus 3 hijos. Y de repente, su voz se quebró. Cuando dijo esa frase, se quebró. El gerente de área que lo estaba entrevistando estaba convencido de que él era el candidato ideal. Apenas salió y me lo dijo. El gerente estaba convencido. Lo noté en su postura, en la forma en que cerró la carpeta. Y satisfecho me dijo, en definitiva, es el candidato ideal. No respondí de inmediato. Le dije, quiero entrar.
Solo un momento. Me parece que sería bueno para la empresa que yo también me involucre en las contrataciones. Por supuesto que el gerente dudó. Eso no era parte del protocolo, nunca se hacía. Pero en ese momento, ¿qué me iban a importar los protocolos? Yo solo quería verlo a la cara. El gerente no tuvo mayor opción que avisarle que tenía una entrevista con la jefa. Y cuando abrí la puerta de la sala de entrevistas, Marcos todavía estaba acomodando sus papeles. Levantó la vista. Lo que hubiera dado por tener ese momento grabado. Me reconoció al instante. Por supuesto que no por mi nombre, porque en aquellas épocas yo creo que nunca supo ni cómo me llamaba, pero sí por mi presencia. El silencio se volvió un aire muy reconfortante para mí. Ver el miedo que le había provocado, ver la angustia. Yo llevaba un traje bastante sobrio, perfectamente cortado, de diseñador, zapatos caros, peinado a la perfección. Y me veía maravillosamente bien. Una tablet bajo el brazo y no tenía que presentarme. Todo, absolutamente en mí, decía la frase autoridad, poder. Noté cómo sus hombros se tensaron. Buenos días, dije con una voz tranquila, casi entrenada. Soy la directora regional de recursos humanos. Y lo dije con una satisfacción, mientras veía cómo tragaba saliva. Por primera vez, desde que lo conocía, no sonreía. Me senté, me le quedé mirando. Él no podía sostenerme la mirada. Y comencé a hacerle un par de preguntas técnicas. Solo era una muestra de poder. Sí, las contestó bien, pero ya no con esa seguridad que tenía antes, con cautela. Comenzó a mirarme buscando aprobación. Trató de medir cada palabra. Y en algún punto, nuestras miradas de verdad se cruzaron. Y tuve la completa satisfacción de que sí me había reconocido. Yo, por supuesto que no toqué absolutamente nada del pasado, no lo necesitaba. Su reacción me decía más de lo que sus palabras me hubieran podido decir. En ese momento entendí algo que nunca había entendido en la secundaria, que el poder había cambiado de manos y que el balón ahora estaba en mi cancha. Me levanté cuando él estaba apenas a mitad de una respuesta y le dije: disculpa, soy una mujer muy ocupada. Eso es todo. Gracias por venir. No le di la mano, ni la media vuelta, y salí de aquella habitación. Cuando salí, el gerente inmediatamente me siguió y me preguntó: disculpe, ¿entonces procedemos con la contratación? Primero me quedé pensando. Analicé la situación un par de segundos. Pero la verdad yo ya tenía la respuesta en mi cabeza. Solo quería darle un poco de emoción a este asunto. Respondí: no. Este candidato no es suficiente para el puesto. Yo necesito a alguien con mayor capacidad. Señora, ¿pero por qué? Técnicamente este candidato es impecable, es perfecto. Me le quedé mirando. Y sí, debo decir que abusé de mi autoridad. Ya te lo dije, porque no cumple con los estándares que estoy pidiendo y que la empresa busca. Y quiero que se lo digan exactamente así como te lo estoy diciendo. Que sepa que para la jefa, que para la directora de recursos humanos de esta empresa, él no es suficiente. Por supuesto que el gerente se me quedó mirando rarísimo, pero no tenía mayor opción. Dijo que sí, se dio la media vuelta y entró a esa habitación.
Yo ya no lo vi. No quería saber la reacción. Horas después, decidí que tenía que vetar oficialmente su contratación y que no pudiera entrar bajo ninguna circunstancia a esa empresa. Tomé los papeles, el currículum, añadí una nota que claramente decía que era insuficiente, lo metí al sistema y puse un bloqueo. No volví a pensar en él. Hasta que un día lo vi en redes. Era una página de noticias, creo, algo por el estilo. Hablaban de un hombre que le habían embargado la casa, el coche, que había sufrido una vergüenza pública, gigantesca. Para ese momento mi marido ya sabía toda la historia. Pero aún así, me dijo que había cruzado una línea y que el perdón era una forma de evolución. Yo me serví otra copa y me puse a pensar en lo que había hecho. Y definitivamente no fue un impulso. No fue un arrebato. Fue una decisión bastante consciente, pensada. Porque durante años él tuvo un poder sobre mí que no merecía. Pero esta vez, el poder sí era mío. Y él tomó sus decisiones. Y yo tomé las mías. Y no me arrepiento de mi elección. Cada quien se merece lo que siembra. Recuerda que diario tenemos nuevas historias en Relatos de Internet 13. Suscríbete.